Hola, buenos días. Mi nombre es Inés Sánchez y vamos a dar inicio con lo que sería la materia de taller de entrevista psicológica. Como les acabo de mencionar, esta es mi presentación. Tengo una formación profesional totalmente abarcada desde hace 23 años, en la cual me designo como docente de asignatura, como psicoterapeuta cognitivo-conductual y como perito psicológico en la cual se va manejando. Tengo formación académica de licenciada en psicología, especialidades en terapia cognitivo-conductual de niños, adolescentes y adultos, maestría en criminología y especialidades en tanatología. Me gustaría que en algún momento ustedes se tomaran un tiempecito para poderme decir en una pequeña biografía de una hoja quiénes son, qué formación tienen, a qué se dedican y por qué el gusto de esta psicología, ¿sí? En algún momento nosotros llegaremos a ser colegas y por lo tanto me gustaría estar al tanto de, si ustedes quieren, de lo que sería trabajo y formación ampliamente con ustedes. ¿Qué vamos a manejar en este curso? Primero que nada, ahorita les voy a mencionar lo que serían las reglas del trabajo, el objetivo de asignatura y el temario que tenemos. Vamos a estar trabajando durante 6 semanas y bueno, en el día de hoy les manejaré lo que es la primera semana y el contenido de ella. Gracias. Primero que nada, como ya les mencioné, nuestra materia es taller de entrevista psicológica. Van a estar manejándose durante las 6 semanas, en las cada lunes ustedes presentarán material en el cual constará de video, material, tareas y el día jueves tendrán ustedes un podcast en el cual vamos a manejar las preguntas y las dudas que ustedes tengan dentro de lo que es la materia. ¿Sí? Me gustaría que si fueran participativos, que tuvieran que manejaran todas las dudas que quisieran y que se esté manejando para que tengan una formación y un trabajo ideal dentro de lo que sería la profesión, ¿sí? Como ya lo saben ustedes, durante lo que sería cada tarea tiene un valor asignado ya por la plataforma, por lo tanto sí les pediré que vamos a tener 2 foros y 4 tareas y un examen, ¿sí? Entonces, por lo tanto, todo lo que ustedes tengan y esperemos que estén manejando adecuadamente lo que sería su material, aquí vamos a estar. ¿Cuál es el objetivo de la materia? Nosotros tenemos lo que sería un objetivo que nos dice que al finalizar el curso, el alumno analizará los principios generales del taller de entrevista, así como su estructura, técnicas y estrategias de aplicación de la misma, con la finalidad de emplear de forma óptima los tiempos de estructura más utilizados en la aplicación de la entrevista psicológica en la actualidad. La entrevista es uno de los recursos más importantes, ¿sí? Más importantes que nosotros tenemos para poder sacar información de lo que serían cada uno de los entrevistados, que en este caso pueden ser pacientes, pueden ser empleados, pueden ser sujetos sociales, cualquier situación que vamos a tener. Ahorita vamos a manejar una de las primeras informaciones, tareas que podemos decir de cómo se da la entrevista, ¿sí? Entonces, por lo tanto, les doy la bienvenida a lo que es el taller de entrevista psicológica y les pido que tengamos todo lo que sería la atención a la material que se les va a manejar, porque dentro de lo que es el curso y los videos se va a manejar material sencillo, simple, pero también se les van a dejar tareas y mucha información teórica, ¿sí? Nuestra materia está manejada en lo que son 9 unidades importantes dentro de lo que es esta estructuración. En cada una de ellas vamos a estar viendo, en cada una de las sesiones vamos a estar viendo de 2 a de 2 unidades, en algunas una, ¿sí? Pero para checar exactamente cómo está determinada lo que es nuestro material. En la primera unidad vamos a conocer todos los principios generales de la entrevista, ¿sí? Es la unidad que vamos a estar manejando el día de hoy, en toda esta parte.
cómo está, qué es lo que es la entrevista, cómo se está manejando, cuál es la estructuración, cuáles son sus elementos y bueno, ahí vamos a tener estos elementos. En la segunda unidad nosotros vamos a tener todo lo que serían la clasificación de entrevistas, ¿sí? Aquí nos manejan las clasificaciones de entrevistas psicológicas, sin embargo viene una estructuración mucho más amplia, la cual va a estar contenida dentro de lo que es la información de la presentación. En la tercera unidad vamos a tener nosotros lo que sería todos los fundamentos de la evaluación de la entrevista, que son técnicas especiales, encuadres de evaluación, las bases y cómo se desarrolla la historia clínica de una entrevista. En la cuarta unidad nosotros vamos a tener lo que sería la fundamentación teórica de la entrevista, todo lo que serían los elementos esenciales de entrevista de campo, entrevistas social, entrevistas que van a estar estructurando y que van a tener elementos de validez y confiabilidad para que nosotros tengamos esta entrevista o para que la entrevista se considere como un instrumento importante dentro de lo que sería nuestro desarrollo. También en esta misma unidad 4 vamos a ver los enfoques que para nosotros como psicólogos nos interesan para lo que es la entrevista, como es el enfoque conductual, el psicodinámico y el humanista, que son los principales, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, recuerden que ya han visto teorías de la psicología y cada uno de ellos tiene elementos esenciales para poder llevar a cabo lo que sería el modelo de entrevista. En la quinta unidad se va a manejar lo que es la entrevista como técnica, cuáles son las diferencias entre lo que serían las entrevistas, que esto se los voy a estar mencionando desde lo que es la segunda unidad, ¿sí? Cuál es la diferencia entre las entrevistas, para qué se requiere lo que sería la información que se está manejando, cómo sería una diferencia entre anamnesis, consulta y entrevista. Nosotros con la entrevista pues vamos a sacar muchísimas informaciones. También van a estar etapas de la entrevista. Estas se las voy a mencionar desde antes para que nosotros vayamos teniendo lo que sería una estructuración de trabajo y de tareas, ¿sí? Sobre todo para que ustedes sepan que las etapas de la entrevista son muy importantes en las cuales se van a estar manejando. Estas se las voy a dar desde lo que sería la unidad número 3, ¿sí? En la unidad número 6 está la entrevista psicológica aplicada. Dice, ¿cuál es la comunicación entre la entrevista y las destrezas en el manejo de las relaciones interpersonales? Aquí, en esta unidad, les voy a estar manejando muchas técnicas y estrategias en las cuales cómo podemos nosotros manejar lo que sería la entrevista para que se nos facilite y se vaya manejando adecuadamente. En la unidad número 7 viene todo lo que es el ambiente de la entrevista, esa atmósfera, esa relación entrevistador-entrevistado y todo lo que serían las estrategias que se van dando para hasta llegar a lo que sería lo que nosotros manejamos como el examen psicológico de qué se hace, ¿sí? Todo con lo que es la anamnesis y demás. En la unidad número 8, dice etapas teóricas de la entrevista. Estas, como ya se los mencioné, vienen en esta unidad, sin embargo, yo se las estoy mencionando desde lo que es la unidad 3, para que ustedes manejen lo que serían elementos importantes y solamente aquí les voy a ir detallando las técnicas que se van dando a través de lo que es cada una de estas etapas, ¿sí? Como sería el comienzo, el rapport, el reconocimiento, la investigación detallada y la terminación, ¿sí? Ahí vamos a tener esta unidad. La unidad número 9 dice la entrevista como proceso. Aquí ya será en un modelo clínico, el cual estaremos manejando entrevistas como para conceptos de ansiedad, cómo se dan las resistencias y las transparencias. Todas estas son técnicas psicoanalíticas y clínicas que nosotros vamos teniendo y que vamos a estar manejando para poder utilizar estrategias que el paciente, en el caso clínico y en el caso laboral, pueden romper lo que serían estas resistencias y que nosotros podamos sacar la mayor información verídica y oportuna para lo que nosotros requerimos, ¿sí? Así, este es el temario que nosotros vamos a tener durante toda esta unidad o esta materia y
Como ya se los mencioné, la forma de evaluación que vamos a tener dicen, cada una de las 5 semanas se dejarán de 1 a 2 tareas, de las mismas que tendrán un valor total a la semana de 15 o 20%. ¿Sí? Cada una de ellas se solicitará aspectos determinados que cumplen en los detalles para alcanzar la máxima calificación que se van dando y que deben de cumplir ustedes a más tardar en día jueves de cada semana. ¿Sí? Se les pide para que puedan alcanzar lo que es la calificación total. ¿Sí? Bueno, chicos, dándole introducción a lo que sería nuestra semana, número 1, les voy a manejar lo que sería la primera unidad, que es un poquito larga, pero vamos a tener aquí todo lo que serían las bases esenciales de lo que es la entrevista. En la primera semana, o la primera unidad que yo ya les había mencionado, vamos a tener todos los principios generales de la entrevista, todo lo que nos maneje como una situación de definiciones, cómo está manejado lo que es el desarrollo de la dinámica entrevista de la comunicación, todo lo que sería el contenido y procesos de entrevista, los datos introspectivos y todo lo que serían los modelos afectivos. Entonces, aquí vamos a estar manejando los tres. En cada una de las tareas o en cada uno de los elementos van a estar 3 elementos importantes que se manejan en la entrevista, ¿sí? Que más adelantito los vamos a estar llevando, pero es el entrevistador, el entrevistado y lo que es el contenido o la información. De ahí en fuera todo va relacionado con ello, ¿sí? Para que ustedes no consideren que nos estamos saliendo del tema o que estamos manejando alguna situación fuera de. Les voy a dejar por ahí varias referencias bibliográficas y varios contenidos de capítulos de libros en los cuales ustedes van a ampliar toda la información que yo les esté manejando de una manera más profesional y de una manera en la cual ustedes puedan disipar dudas que les queden aquí en los videos. ¿Sale? Primero que nada, vamos a manejar qué es una entrevista y para qué sirve una entrevista. Como yo ya les había manejado, la entrevista es una de las grandes herramientas que utilizamos en la profesión de la psicología para poder determinar y obtener toda la información que queremos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay una frasecita que nos dice que oír no quiere decir que escuchamos. Cuando nosotros manejamos lo que es escuchar o oír, a alguien no quiere decir que le estoy escuchando, porque nosotros tenemos que tener mucha análisis en toda la información. Entonces, por lo tanto, es muy importante. Ya más adelantito les dejaré alguna tarea en la cual tengan que estar haciendo entrevistas y que van a determinar cómo cuáles son las dificultades que ustedes presentan, ahora sí, ya en casos reales, ¿sale? Empezamos con lo que es una entrevista. La entrevista es una simple conversación, ¿sí? Es una conversación entre 2 o más personas, pero siempre va a tener un propósito. Los propósitos ahorita se los voy a estar mencionando, pero es un propósito de sacar información. Una sesión de preguntas que van a estar en una construcción estructurada o no estructurada, dependiendo del tipo de entrevista que se maneje, pero vamos a tener lo que sería una conversación. Es verbal. ¿Sí? ¿Qué propósito tiene la entrevista? La entrevista nos dice que se debe de tener hechos mediante contestaciones a ciertas preguntas. Casi todo lo que nosotros estamos manejando siempre vamos a tener preguntas como lo que es, qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué, cuánto. Todo esto en relación a un tema, en relación a un sujeto, en relación a un elemento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos lograr un propósito específico de acuerdo a la etapa en que se encuentra la investigación o lo que es la entrevista. Estas preguntas a lo largo de nuestra materia se van a ir disipando porque vamos a tener elementos esenciales, ¿sí? Toda esta información de recopilación de la investigación que hacemos sobre el tema que queramos solamente es para poder tener el esquema más importante o lo que es la información más relevante sobre ese mismo tema en el cual podamos establecer
o una aceptación o una refutación de estos elementos, ¿sí? Totalmente. Se dice recoger datos, información y motivar a la gente. Por lo tanto, aquí nos menciona que la entrevista tiene 4 funciones básicas. Estas funciones básicas son obtener información de individuos y grupos, facilitar la recolección de información, influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupos, que serían opiniones, sentimientos, comportamientos. Recuerden que nosotros trabajamos con toda esta parte de elementos, opiniones, sentimientos y comportamientos. Y por último, el cuarto elemento dice, es una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de adaptarse a cualquier condición, situación, persona, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar a la investigación y resolver las dificultades que puedan encontrar de la persona que se está entrevistando. Nosotros a lo largo de estas funciones, pues todo lo que nosotros hacemos como psicólogos en cualquiera de las áreas que manejemos, vamos a tener estas 4 funciones de entrevista, ¿sí? Ahora, un poquito de elementos teóricos de la entrevista vamos a estar manejando. ¿Qué es esto? Primero, ¿de dónde viene lo que es el término entrevista? Entrevista viene de lo que sería una frase o término francés en donde se maneja como entreview y interview, que es verse mutuamente. Como ya les mencionaba, es nosotros tener una conversación frente a frente con alguien. Como ya les mencioné, es una palabra francesa en la cual se decidió o se manejó como, dice, es la técnica de evaluación psicológica más utilizada no solo por el ámbito de la psicología, sino también como por otros muchos ámbitos. Como ya les decía, la entrevista va a ser una técnica de todas las áreas sociales, todo lo que serían todas las carreras o todas las profesiones sociales en las cuales nos van a ayudar a disipar muchísimas dudas porque cada una de las entrevistas tiene elementos y propósitos. ¿Sí? Por eso dice que la variabilidad de los objetivos y funciones o ámbitos en los cuales se lleve a cabo la entrevista hace y justifica lo que hay de alguna manera el mismo propósito. Dice, pero no se confunde esta entrevista o no se confunde el contenido con el todo se vale. ¿Sí? Nosotros debemos de tener muchísimas estrategias que ya les dije que vamos a estar viendo más adelante para poder determinar que una entrevista la estamos utilizando como herramienta y como instrumento propiamente de nuestra carrera. En la entrevista todo tiene su importancia, pero nada aisladamente puede asegurar su éxito a no ser propiamente una pericia del entrevistador. Cuando nosotros hacemos entrevistas, primero que nada tenemos que manejar que es un instrumento que se puede ser, primero es muy versátil y muy flexible, y lo podemos moldear a nuestro objetivo, ¿sí? Que quiere decir que nosotros, cada uno de las entrevistas que hagamos va a tener una finalidad y para eso nosotros podemos adaptarla. Ya más adelante les pediré que ustedes adapten alguna entrevista o que hagan su propio protocolo de entrevista para que puedan tener su propio estilo y su propia forma de trabajar. Pero sin embargo, ahorita pues manejamos lo que sería la estructuración y lo que es la importancia de la entrevista. Dice, la flexibilidad de esta técnica hace que también te tenga un lado menos favorable, requiere entrenamiento para su dominio. Ese entrenamiento es el que nosotros en esta materia se pretende manejar para que ustedes tengan todo lo que es ese entrenamiento y les digo, no es con una sola materia, pero sin embargo se les va a dejar información de muchos investigadores teóricos y recopiladores de información en los diferentes libros que se les van a estar mencionando para que ustedes sepan que hay una variabilidad de estrategias y de elementos que se van dando para que nosotros podamos llevar a cabo lo que es una entrevista, ¿sí? Como ya se les ha mencionado, la entrevista es una reunirse, un verse mutuamente y esto dice que nos implica la comparecencia de 2 o más personas en un mismo lugar, que siempre van a estar con un interés similar. Un encuentro cara a cara con el que se generan preguntas y respuestas sobre algún punto en común.
Lo que vamos a hacer es dialogar para saber y profundizar en esencia un elemento importante que nosotros vamos a tener para gestionar investigación en la información. Durante este proceso de entrevista, nosotros vamos a tener elementos. Estos elementos tenemos a lo que es la persona que es el entrevistador y el entrevistado. ¿Sí? Estos ambos personas van a tener que estar manejándose con algunas otras estrategias, como sería el tipo de información que se requiera, cómo vamos a estar manejando lo que sería el contenido de la información, y vamos a estar explorando, profundizando y ampliar cada una de las situaciones o problemáticas que estemos indagando. ¿Sí? Para ello, nosotros vamos a tener el objetivo de hacer una conversación como conversamos frecuentemente con cualquier persona, con cualquier conocido, con cualquier familiar. Nosotros vamos a estar conversando y vamos a tener que desarrollar algunas funciones, como son las funciones de escucha, la función de recabar datos, saber qué es lo más importante, la función de motivar, la función de retroalimentar y de confrontar, porque también aquí es donde nosotros, todo lo que nos dice una persona, pues no lo debemos de creer al 100%, ¿verdad? Siempre debemos de tener las técnicas específicas para confrontar o las técnicas específicas para determinar o indagar más profundamente. Para esto, dice saber preguntar, saber escuchar y dar una lógica de sentidos a las preguntas y respuestas propias de las otras cuestiones. Estas más adelantito las vamos a estar viendo, porque estos saberes de preguntar y escuchar y oír son cuestiones que debemos de ir desarrollando nosotros como parte importante, nos los dice aquí, que es una clave para cualquier entrevista y además para manejar de una forma de construcción en cualquier lado, ¿sí? En cualquiera, ya sea un trabajador, un académico, un adolescente, cualquier persona tiene que generar lo que sería estabilidad. Dice, la entrevista psicológica no es una conversación informal, mucho menos un interrogatorio. La entrevista psicológica ha logrado, a través del tiempo, una delimitación propia que se construye con bases en desarrollos teóricos de una práctica específica. Como ya les había mencionado, aparte de lo que son los dos componentes principales, que es el entrevistador y el entrevistado, para lo que es esta técnica, también necesitamos la comunicación. La comunicación se tiene que manejar una comunicación adecuada. Para esto, en algún momento vamos a tener un capítulo en donde se manejen todas las estrategias de comunicación, todos los elementos donde cómo podemos preguntar, cómo podemos manejar lo que sería la comunicación verbal y no verbal, y cómo podemos registrarla, ¿sí? Porque es muy importante para nosotros como profesionistas en la psicología que determinemos simbologías, que manejemos lo que sería si la información se está dando de forma bilateral, ¿sí? Que la información tiene, si está llegando a nosotros de forma verbal o no verbal, porque recuerden que una persona o un sujeto puede dar muchísima información no verbal que debe de ser registrada y analizada por nosotros para generar nuestro trabajo. Por lo tanto, ahorita les menciono que los elementos de la entrevista, pues ya se los había mencionado: entrevistado, entrevistador y la situación de la entrevista. Estos aquí nuevamente les menciono, está como modelo teórico, o sea, para que ustedes se lo aprendan, que son las 3 habilidades importantes que debe de contar un entrevistador. Un entrevistador, como ya se les mencioné, es la persona que va a estar haciendo las preguntas. Pero tiene que tener habilidades. Estas habilidades son habilidades para preguntar, habilidades para escuchar y habilidades para observar. Estas habilidades van a estar desarrolladas en otra unidad más adelantito, pero sin embargo ahorita como concepto, como elemento importante, nos dice que estas habilidades, la habilidad de preguntar, las preguntas tienen como fin primordial traducir los objetivos específicos del entrevistador. Toda la información que nosotros requerimos debe de ser
verbalizada, o sea, debemos de manejarla con preguntas y en eso tenemos que sacarla, ¿sí? Ahora, otra de las habilidades que manejamos es la habilidad para escuchar. Esta habilidad nos dice que debemos de prestar atención a las palabras que dicen, checa la concentración y la conducta. Una, ¿qué dicen y cómo lo dicen? ¿Sí? Esa es la habilidad de escucha, porque ahí va a tener todos los elementos emocionales que vamos a estar generando, cómo lo estoy diciendo, por qué lo estoy diciendo y qué señales verbales o no verbales estoy utilizando, ¿sí? Y esa sería la segunda habilidad. La tercera habilidad es la habilidad de observar. Tenemos que manejar, registrar las reacciones del sujeto a fin de evaluar los procesos como son todos los procesos mentales que nosotros tenemos y todo lo que nosotros vamos checando como conductas tiene que ser observada. Cómo es su memoria, cómo es su orientación, cómo es su atención, su pensamiento, su lenguaje, sus gestos, su mímica, sus posturas, cuántas veces cambia de lugar, qué hace con la mirada, qué no hace. Todo esto son habilidades que se van a ir desarrollando y que ya les dije que más adelante, dentro de lo que sería nuestro contenido temático, van a estar desarrolladas a profundidad. Dice, el entrevistador debe mostrar ciertas características para dirigirse de forma profesional ante los sujetos o sujeto entrevistado, tomando en cuenta aspectos sociales, comunicación analítica e interpretativa, así como toma de decisiones. O sea, nosotros somos los profesionales, nosotros somos las personas capacitadas y en esta materia ustedes se van a capacitar para lograr hacer lo que es la entrevista de forma profesional, ¿sí? Los entrevistados van a dar la información como ellos lo conocen, como ellos lo tienen. Ellos son personas que solamente están queriendo dar una información, pero la van a decir a lo que ellos sienten, a lo que ellos perciben, ¿sí? Entonces vamos a checar. Dice, algunas de las cualidades que debe tener el entrevistador antes de las habilidades. Primero que nada, el entrevistador debe de prevenir contra sus propios prejuicios. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un pensamiento acerca de un tema, no voy a estar sugestionando o sugiriendo respuestas a mi entrevistado, ¿sí? Ahí vamos a tener, pero vamos a tener estos elementos más profundos. Dice, crear una atmósfera de confianza y ayuda a la persona entrevistada para que se me muestre a gusto e inclinada a hablar. Aquí lo vamos a tener en una etapa importante, darle un rapport, darle una confianza para que pueda hablar libremente, sin miedo y sin prejuicios, ¿sí? Otro punto que debe manejar el entrevistador debe de ser, dice, sentir un sincero interés por los problemas del entrevistado. Tiene en cuenta que es muy irritante para una persona el descubrir que un entrevistado muestra una atención artificial o falsa. Aquí no nos habla cuando estamos manejando lo que serían entrevistas psicológicas, laborales, clínicas o sociales, cuando las personas nos están generando sus preocupaciones o sus intereses y que a lo mejor tú nada más los estás escuchando de una manera muy simple. Por lo tanto, cuando estemos manejando lo que es la comunicación verbal, lo vamos a estar checando. Escuchar paciente y amablemente adoptando una postura atenta, ¿sí? Siempre va a ser una postura adecuada que se va a estar checando, ¿vale? Otro punto importante que debe cuidar el entrevistador debe ser reducir el nerviosismo en el entrevistado. Esto viene con lo que sería el tercer punto, que quiere decir, el segundo punto, que quiere decir darle confianza. Ahí le reducimos en lo que es el nerviosismo, que esté confiado y que esté manejando adecuadamente. Siguiente, mantener en todo momento una actitud sosegadora y serena, aun cuando reciba alguna respuesta inapropiada. Ya les dijimos que nosotros somos los profesionistas que vamos a recibir la información. Ellos solamente van a decir su sentir, van a decir sus elementos, lo que piensan, lo que saben, lo que creen, lo que tienen. Dependiendo del tipo de entrevista, van a estar manejándolo. Pero ahí la información es recibida por nosotros e interpretada por nosotros, ¿sí? La siguiente, dedicar a cada entrevista un tiempo oportuno. Este tiempo oportuno y tiempo al entrevistador y al entrevistado que se debe de manejar. En psicología se manejan una sesión para entrevista.
Una sesión que vendrían siendo de 45 minutos a 50 minutos para poder hacer entrevista y poder sacar toda la información necesaria para cualquier área, ya sea clínica, laboral, social, educativa, ¿sí? Entonces, darnos toda la oportunidad para poder darnos ese tiempo para sacar la información. Y siempre también, el último, mantener el control en la entrevista para siempre. Algo importante que se debe manejar en mantener el control de la entrevista es que nosotros somos los entrevistadores, no nos están entrevistando. Si a ti te preguntan o te regresan una pregunta, tú no debes de estar hablando sobre lo que tú eres o lo que tú piensas. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿te gusta qué grupo musical te gusta? ¿Sí? Entonces a lo mejor te dicen uno que a lo mejor a ti no te gusta y sin embargo, bueno, no tienes que hacer ni reacciones, ok, lo tomamos en cuenta. Y qué tal si te regresa la pregunta, ¿y a usted cuál le gusta? Ok, bueno, ahorita estamos haciendo una entrevista a los gustos de ustedes, no el mío, ¿sí? Pero a lo mejor tú, o simple y sencillamente dices, a mí me gusta tal y ya, se cierra, pero no vas a entrar en detalles sobre tus gustos, ¿sí? ¿Qué es lo que no debe de hacer un entrevistador? Adoptar un tono de superioridad, de displacencia o de una postura dogmática, ¿sí? Esta situación, pues digamos que es tener un tono muy inadecuado dentro de lo que sería las preguntas, muy irrelevante o muy estratégico, muy, ¿cómo les diré? Muy cuadrado, ¿no? Ahí tendremos esta situación. Mostrar astucia o sagacidad. Ya les dije, nos puede gustar o no gustar la información que nos estén dando, pero no me voy a sentir ni más ni menos. Nada más. Dar consejos o polemizar, no podemos manejar esta situación. Inducir al interlocutor a adoptar una actitud defensiva o recelosa, no. Tener prisa o dar sensación de que se tiene prisa. ¿Sí? Ya les dije que debemos de darnos tiempos específicos para poder manejar esta información. Manifestar contrariedad con lo que se ve o se escucha. Ya les dije, no podemos ser, aquí es donde nosotros somos imparciales. Hacer interpretaciones anticipadas dejándose llevar de las primeras impresiones. Esa sería, bueno, parte de efectuar la entrevista cuando se encuentra cansado. No aportar la finalidad de la entrevista. Apartarse de la finalidad de la entrevista. Siempre se tiene un objetivo. Cuando se hace el objetivo de lo que es la entrevista, nosotros tenemos que checar que se esté cubriendo ese objetivo, ¿sí? No irnos fuera a menos que sea una entrevista libre. Perder innecesariamente el tiempo y hacerlo perder, ¿sí? Todo lo que nosotros preguntamos debe ser relevante, necesario para lo que nosotros estamos investigando. Si no, ¿para qué lo preguntamos, sí? Interrumpir bruscamente la entrevista y darla por finalizada. Eso es lo que no debemos de manejar. Para ello, también nosotros contamos con lo que serían tipos de entrevistados. ¿Cómo van a ser los tipos? Como ya les dije, los entrevistados se van a presentar como ellos quieran. ¿Quiénes van a ser esos entrevistados? Las personas que responden los cuestionamientos del entrevistador. Todas las preguntas que nosotros tenemos las van a estar respondiendo ellos, pero te las van a responder. Los libros nos manejan 4 tipos de entrevistados. Estos 4 tipos tienen características personales muy esenciales, ¿sí? Habrá personas que te reciban muy adecuados, muy propios para poderte responder y otros serán muy agresivos, pero nosotros debemos de utilizar las técnicas necesarias para poder checando cada uno. Yo se los voy a estar mencionando ahorita rápidamente, sin embargo, más adelante también dentro de lo que es el temario, dentro de lo que son las estrategias de la entrevista vamos a estar viendo estos elementos. Ya les dije que cada uno de estos, de todo lo que es este tema, va a estar resaltando en cada uno de los temas próximos, ¿sí? Porque nosotros estamos tomando los 3 elementos de la entrevista que son básicos. Y bueno, ¿qué tipos de entrevistas podemos encontrar? Puede haber de todo tipo, pero los libros nos mencionan
que son tímidos, los agresivos, los manipuladores o los embusteros. ¿Cómo va a ser un entrevistado tímido? Es una persona con miedo, es una persona que va a estar manejándose, va a tener temor a responder las preguntas que se le está generando, va a tener sintomatologías de ansiedad en los que se inhibe su propio sentimiento de inseguridad, se observa fácilmente que su volumen de voz baja, no mira directamente a los ojos del entrevistador, su postura es encogida, le cuesta mantener conversaciones, difícilmente esboza una sonrisa, ¿sí? Todo esto va a ser una persona tímida. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Brindarle apoyo, manejar lo que sería confianza en sí mismo, aceptación en lo que nos está diciendo y sobre todo una situación de una aceptación emocional. ¿Sí? De esta manera, más adelantito vamos a estar checando más estrategias que puedan tomar con este tipo de entrevistados, pero estas son de las cualidades que se van dando, ¿sale? También nos podemos encontrar un segundo tipo de entrevistado que es el agresivo. Esta persona es una persona muy contraria al primero, que sería el tímico. Esta puede ser sarcástica, puede ser autoritaria, puede ser muy impulsivo en sus respuestas, puede ser muy agresivo, puede sentirse muy autosuficiente, puede ser muy cínico o irascible, ¿sí? Muy agresivo. Entonces, por lo tanto, también tenemos que conocer nosotros técnicas en las cuales el rapport tiene que ser corto, donde se establezcan las preguntas de cierta manera porque va a estar desesperado para poder contestarlas, va a estar no queriendo, por ejemplo, de repente se nos presentan personas que nos dicen, oye, ¿puedes contestarme esto? No, gracias, ¿sí? O no, a lo mejor ni siquiera te dice gracias, te pone una carota, ¿no? Dice, dando que de esta manera el entrevistador podrá darse cuenta de que la forma en que el sujeto maneja la agresividad es conveniente dejarlo hablar mucho antes que dirigirse a la entrevista hacia su objetivo. En la mayoría de los casos la actitud agresiva es un parapente únicamente, ¿sí? Tenemos que encontrar, ahora sí, también las técnicas que ya les dije que más adelante vamos a estar checando, que vamos a poder checar cómo podemos entrevistar a una persona agresiva. Otros muy adaptables es el entrevistado manipulador. Este te va a dar lo que tú buscas. Este va a ser una persona egocéntrica, va a ser creativa, va a ser flexible, impasible, halagador y chantajista. O sea, te va a dar lo que tú gustas. Si tú quieres sentirte bien, te vas a sentir bien, pero va a darte la información que tú crees, o mejor dicho, que él cree que tú quieres. Dice, por eso es muy importante que con estas personas nosotros tengamos estrategias para poder sacar información verídica. Dice, en este caso, es particular, el entrevistador necesita mucha astucia, ya que este individuo sabe de todos los seres humanos son débiles ante los halagos. El sujeto manipulador tiene una meta fija y preestablecida, puede manejar la entrevista y al entrevistado de acuerdo con sus intereses. Para ello cabe la entrevista, la técnica que se debe utilizar es controlar las propias necesidades de ser adulado. ¿Sí? Me puede decir que soy muy guapa, me puede decir que soy perfecta, que soy extremadamente profesional, o sea, todo lo que tú quieras, pero ahora, ¿cuál es el objetivo de la entrevista? Y ahí vamos con el manipulador. Ahora vamos con el embustero, otro tipo de entrevistado que va a ser muy exagerado. Dice, tiende a exagerar los detalles de su vida con elementos que parecen claramente producto de una fantasía, se muestran perezosos y mentirosos. Aquí con este tipo de personas, pues vamos a tener que manejar cuál es, ahora sí, romper las resistencias de todo lo que trae internamente y que no quiere hacerlo o no lo quiere hacer notar
o que lo está haciendo notar, pero de una manera muy amplia, ¿sí? Por lo tanto, si con frecuencia detalla, detrás de esta actitud hay escondidos sentimientos de inferioridad, por lo que se debe de ser cauteloso al emitir juicios de este tipo de personas. La técnica más adecuada para estos sujetos embusteros es la confrontación, ¿ok? Y después, ¿qué hiciste? ¿Qué manejaste? ¿Qué todo? ¿Sí? Estas técnicas de confrontación y demás las vamos a estar viendo más adelantito. ¿Ok? Estos son los tipos de entrevistados que podemos tener. Y dice, debe subrayarse que esta clasificación ha sido diseñada únicamente como orientación general. Todo entrevistador sabe perfectamente que nunca se va a enfrentar a dos individuos exactamente iguales, puesto que cada uno de ellos ha tenido vidas distintas, desde sus factores hereditarios hasta su ambiente en que se ha desarrollado, lo cual determina personalidades diferentes con características diferentes. Toda persona es diferente y toda entrevista va a dar resultados diferentes, así es que por favor, eso es algo que debemos de empezar a tomar en cuenta, ¿sí? Un tercer elemento de lo que es los elementos de la entrevista, que ya les había dicho que es la comunicación, debemos de establecer que la comunicación tiene varios elementos, ahora subelementos, que sería el emisor, el receptor, el mensaje y lo que es el ruido. ¿Sí? Todo esto nos va a llevar a que nos dé una información. Por eso es cómo lo estoy recibiendo, cómo cómo lo está diciendo, qué mensaje traía, qué información está generándose y nos va a estar dando lo que sería información para nuestro contenido de desarrollo de la entrevista. Dice, bajo esta perspectiva, el entrevistador debe de estar muy atento para nunca perder de vista que aunque el discurso verbal del entrevistado se presente de manera coherente, racional y rigurosa lógica, siempre existe el peligro de que la intencionalidad sustentadora de las palabras sea desmentida por el discurso no verbal. O sea, aquí nosotros podemos determinar que la comunicación se está llevando, o sea, sí me está respondiendo, pero tiene manierismos diferentes, se está tallando las manos en las piernas y volteó la mirada, hizo ciertas gesticulaciones, o sea, todo esto le tenemos que dar un valor importante, por eso la comunicación es importante. Más adelantito lo vamos a estar checando. Y bueno, algo que nos maneja como un elemento esencial es el ruido, no el ruido como sonido, sino como el ruido. Dice, tenemos la interferencia de cualquier tipo de medio que rodea la entrevista, que entorpezca el proceso de comunicación, efectiva transmisión del mensaje. Todo este elemento es físico, psíquico, que provoca una pérdida de distorsión del contenido o forma de mensaje, opacidad del canal, debilidad de la señal, distancia, fatiga del emisor, mala comprensión o posesión del código, ambigüedad, sordera, distracción, locura, prejuicios. Cuando nosotros estamos hablando del ruido, es como la gente pierde la concentración de lo que es la información que está dando, cómo estos códigos que te está dando no son similares a lo que a lo que tú estás interpretando, además, por eso debemos de checar y aclarar muy bien esta información, ¿sí? Porque, ¿qué me quiso decir con esto? ¿Qué señal o qué significa que usted se esté generando tantas manierismos, tantas situaciones? ¿O por qué tiene estos tipos de pensamientos? ¿Sale? Esta es la parte del cuarto elemento. Dice, por último, el canal de comunicación es el medio por el que se transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, el canal verbal, no verbal, es decir, se transmite información, por lo que se dice que la formación se forma, por lo que forma que se dice el tono de los entrevistados, la postura, los silencios. Esto lo vamos a ir checando cada uno cuando estemos hablando de los tipos de estrategias que se van dando, porque nosotros utilizamos lo que sería el lenguaje como transmisión y ese lenguaje nos trae lo que sería la palabra y todos los signos que vamos teniendo y lo vamos conociendo, ¿sí? Les voy a manejar una información teórica, libro en el cual pueden ustedes checar este apartado. Ok, ya para tener lo que serían la entrevista como bases esenciales y demás, nosotros mencionamos que se aplican ciertas técnicas en la entrevista. La entrevista tiene 3 técnicas importantes: la observación,
el rating o estimación y el aspecto común de la técnica de cuestionario. Estas tres técnicas, primero que nada, ustedes saben que la observación es la técnica esencial del psicólogo. O sea, nosotros debemos de ser bien precisos en lo que está ocurriendo, en lo que no está ocurriendo. Dice, es preciso consignar inmediatamente situaciones, evitando interpretarlas inmediatamente. Hay que tener los conocimientos necesarios para comprender lo que ocurre. Hay que elegir y definir lo que se debe de ser observado. Nosotros observamos todo. Nos va a hablar la entrevista hasta del contexto, de los tiempos, de los silencios, de la forma. Todo esto lo tenemos que estar observando, de la presencia. Todo lo que nosotros vamos manejando es con lo que sería esta técnica de observación. O sea, nosotros somos observar con los 5 sentidos. ¿Qué observamos con los 5 sentidos? O sea, manejamos lo que sería vista, todo lo que hay, oído, olores, sabores, sonidos, todo lo que se está manejando, ¿sí? Todo esto es observación, ¿sí? Ahí a veces nos preguntan cómo se presentó el sujeto y nosotros decimos, pues venía vestido bien, pero traía un olorcito raro, ¿sí? Entonces esa es una observación que se tiene que estar manejando. Tenemos lo que sería la siguiente técnica, que es técnica de estimación. Dice, ofrece al entrevistador interés, puede observarse en efecto durante la entrevista los fenómenos de halo, secundarios o circunstantes que en ellos permite destacar. Estos fenómenos de halo son las confianzas, las emociones, todo lo que va generando cada una de estas técnicas que ya les dije que se van a estar viendo como estrategias y técnicas dentro de lo que sería el desarrollo de la entrevista. Y por último, la técnica del cuestionario. Escrito también tiene estrecha relación con la entrevista, a tal punto de que hay quienes limitan la última en una especie de cuestionario oral. Para nosotros, la entrevista ahorita que echemos lo que serían los tipos de entrevista, o cuando vemos el tema de tipo de entrevista, vamos a manejar que existen protocolos específicos para hacer preguntas, que ya hay entrevistas estructuradas, bien definidas, ¿sí? Que ya hay datos específicos que se tienen que estar preguntando. Sin embargo, los datos no especificados, los datos que no se pueden sacar así inmediatamente y que tenemos que nos arrojó durante la entrevista, la plática que tuvimos, son útiles y muy importantes. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas tres técnicas, ¿sale? Por esta unidad la cerramos, se complementa y bueno, los espero en la siguiente unidad, ¿sí? Gracias.